Ahora sí, buenos días, iglesia. Que Dios les bendiga. Bueno, vamos a darle inicio rápidamente. Veíamos en la semana pasada de cómo Dios nos llevó a cumplir la ley y nos hace justos de una manera simplificada. Nos la resumió. Recordemos, como dice la Escritura, en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si lo crees en el corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa o se profesa para salvación. Entonces prestemos atención a esto por un momento. Decíamos que la confesión de la boca nos consigue la salvación, y creer en que Dios le resucitó entre los muertos nos consigue la justificación. Entonces aquí podemos ver claramente que la justificación y la salvación son dos cosas diferentes. Decíamos que con el solo hecho de confesar a Jesús con la boca, Dios nos lleva a cumplir toda la ley de Moisés, porque era necesario que cumpliéramos la ley de Moisés, ya que la ley de Moisés dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero ya mirábamos cómo toda la estrategia del plan de Dios para llevarnos a cumplir esa ley de una manera simplificada con el solo hecho de confesar a Jesús con la boca. Hoy no voy a entrar a explicar eso porque ya quedó explicado anteriormente. Nada más les estoy recordando. Entonces vemos que con el solo hecho de confesar a Jesús con la boca, ya estamos cumpliendo toda la ley de Moisés. Pero a pesar de que cumplimos la ley de Moisés con la confesión de boca, seguimos bajo la justicia de la ciencia del bien y del mal. Seguimos bajo juicio, por lo tanto, condenación. O sea, esto quiere decir que vamos a tener que comparecer ante el tribunal del gran trono blanco, pese a que ya hemos confesado a Jesús con la boca. Al cumplir la ley, únicamente no quedamos bajo condenación. Sin embargo, esto no nos lleva a alcanzar la justificación. Únicamente nos deja como que, bueno, no tienen pecado, pero ahí nada más, hasta ahí. No tienen pecado, por lo tanto no pueden ser condenados. Pero seguimos bajo juicio, por supuesto. Y vamos a tener que comparecer ante el tribunal del gran trono blanco. Por ejemplo, como dice en Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 1, nos dice, no desechen la gracia de Dios. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Para algunos que piensan que a través del cumplimiento de la ley o parte de la ley alcanzan la justificación, vemos que no es suficiente. Si pensamos que tenemos que cumplir la ley o parte de la ley para alcanzar la justificación, nos está diciendo que Cristo murió inútilmente. Le estoy diciendo de una manera indirecta, de una manera implícita, que la sangre de Cristo no fue suficiente como para conseguirme la salvación de una vez y para siempre. Estoy de alguna manera menospreciando el valor de la sangre de Jesús. No estoy confiando plenamente en la obra de Él, sino que también estoy confiando en la mía. Entonces todos aquellos que piensan así no están confiando únicamente en Jesús, sino que confían una parte en Jesús y otra en ellos. De esta manera la salvación nunca puede estar segura. De esta manera la salvación siempre va a estar en peligro, porque si usted la pone a depender de la ley o del cumplimiento de algunas normas, preceptos o algunas obras, siempre la salvación está en peligro. Si usted pone a depender la salvación de acuerdo a lo bueno o malo que haga, siempre su salvación estará peligrando. Entonces no puede tener nunca certeza de salvación. Esta es la razón por la cual todas las personas que ponen a depender su salvación a través del cumplimiento de ciertas normas o de ciertas obras o de la ley misma, nunca tienen certeza de salvación. Siempre están dudando sobre si son o no salvos. Siempre están procurando alcanzar la salvación. Esto es muy peligroso, pero supremamente peligroso. Si la salvación dependiera de nosotros, por ejemplo, si mi salvación dependiera de mí, yo creo que estaría perdido. Pero afortunadamente no depende de mí, depende de una obra que Jesús hizo por mí. Y eso es lo que me da a mí la seguridad. Por eso dice el apóstol Pablo que para que la promesa sea firme no puede depender de nosotros, sino de la fe en Cristo Jesús, de la obra que Jesús hizo por nosotros.
Eso lo dice, por ejemplo, en Romanos, capítulo 5, versículo 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. O sea que la única manera de que esa promesa de salvación sea firme debe de depender de la obra que Jesús hizo, por fe, no por obra, no por el cumplimiento de la ley. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vemos que la salvación no se alcanza a través del cumplimiento de las obras, como decíamos aquí en Gálatas 2:21. Si pensamos así, Cristo murió inútilmente. O sea, Cristo murió por gusto, hizo un sacrificio en vano, porque no estamos teniendo en cuenta lo que Él hizo por nosotros. Entonces, volvamos acá. Decíamos que la confesión de boca nos alcanza únicamente la salvación. No podemos ser condenados, pero seguimos bajo la justicia de la ciencia del bien y del mal. Seguimos bajo el juicio y tenemos que comparecer ante el tribunal del gran trono blanco. Si a pesar de haber recibido a Cristo, seguimos teniendo conciencia de pecado, la salvación sigue en peligro, a pesar de haber confesado a Cristo con la boca. Ojo, si seguimos teniendo conciencia de pecado, a pesar de haber recibido a Cristo, o sea, nuestra salvación no está segura. Si hay conciencia de pecado, quiere decir que la sangre de Cristo no me ha limpiado la conciencia de pecado. Por lo tanto, mi salvación estará peligrando. ¿Esto por qué ocurre? Esto le pasa realmente a la gran mayoría de cristianos. La gran mayoría de cristianos tienen la salvación en peligro, porque siempre la están poniendo a depender de las obras, de lo bueno o malo que hagan, a través del cumplimiento de algunas normas o a través del cumplimiento de la ley o parte de la ley. Esto es lo más peligroso que puede existir. Y la gran mayoría de cristianos están cometiendo ese error, o sea, están poniendo su salvación en peligro. Entonces presten atención aquí. Cuando confesamos a Jesús con la boca, sí, alcanzamos la salvación. Sin embargo, vuelvo y repito, seguimos bajo la justicia de la ciencia del bien y del mal. Seguimos bajo juicio. Tenemos que comparecer ante el tribunal del gran trono blanco. No seremos raptados. Ojo con esto. No hemos nacido de nuevo y no vamos a participar del reino de Dios. Tenemos unas ventajas y unas desventajas cuando confesamos a Jesús con la boca. Cuando confesamos a Jesús con la boca, nos consigue la salvación. A esto le podemos llamar, o le vamos a llamar más bien, la gracia. Porque de todas maneras estamos recibiendo una salvación por gracia, gratuita, sin presentar ninguna obra. Únicamente confesando a Jesús, Dios nos lleva a cumplir toda la ley de Moisés. Pero recordemos que nos dicen que cuando logramos creer en nuestro corazón que Dios le resucitó entre los muertos, alcanzamos la justificación. Habíamos dicho inicialmente que la salvación y la justificación son dos cosas diferentes. Entonces ya mirábamos qué era la salvación, las ventajas y las desventajas. Y ahora estamos mirando qué es la justificación. Y vamos a ver cuáles son sus ventajas, porque esta no tiene desventajas. A esta justificación le vamos a llamar la abundancia de la gracia. Entonces, a la salvación le vamos a llamar la gracia. Y a esta le vamos a llamar la abundancia de la gracia. Vamos a ver cuáles son sus beneficios, sus ventajas, porque en esta decíamos no hay desventaja. Entonces, primeramente, los que alcanzan la abundancia de la gracia, o sea, los que alcanzan la justificación, estos van a ser raptados. Los que alcanzan únicamente la gracia, o sea, la salvación, estos no van a ser raptados. Estos no verán el reino de Dios. O sea, no van a ser parte del gobierno de Jesús durante el reino de Dios. No van a heredar la promesa del reino de Dios. Sin embargo, estos, los que reciben la abundancia de la gracia, aquellos que alcanzaron la justificación, estos sí van a heredar el reino de Dios. Jesús dijo, aquel que no nazca de nuevo, no verá el reino de Dios. Entonces mirábamos que los otros, los que alcanzan únicamente la salvación, ellos no nacen de nuevo, decíamos. Por lo tanto, no harán parte del reino, del gobierno de Jesús durante el reino de Dios. Pero los que reciben la abundancia de la gracia, los que alcanzan la justificación, estos sí
son nacidos de nuevo, por lo tanto van a participar del reino de Dios. Van a heredar la promesa del reino de Dios. Estos, decíamos, van a ser raptados y también quedan exonerados del juicio del gran trono blanco. Eso no tendrán que comparecer ante ningún tribunal. Pero no solo eso, estos también logran escapar de la justicia, de la ciencia, del bien y del mal. Logran escapar de la ley, ya no están más bajo la ley. Entonces miramos la diferencia. Los que únicamente alcanzaron la gracia, la salvación, estos siguen bajo la ley. No pueden ser condenados porque cumplieron la ley. Sin embargo, siguen bajo la ley, siguen bajo juicio. Pero estos que ya están bajo la gracia, o sea, los que alcanzaron la abundancia de la gracia, estos quedan exonerados del juicio del gran trono blanco. Entonces vemos que los que alcanzan la justificación, la abundancia de la gracia, estos todo lo que tienen son puros beneficios. Y aquí la iglesia cristiana tiene una confusión tremenda porque tienden a mezclar todo y no hacen la separación. Y al no hacer la separación, esto es lo que crea una cantidad de confusiones y por eso hay tanta división dentro del cristianismo. Pero aquí estamos viendo que son dos cosas totalmente diferentes. Claro, Dios nos consigue beneficios a través de las dos, pero son diferentes y hay que diferenciarlas. Los que van a ser raptados son aquellos que alcanzan la abundancia de la gracia. Y los que no van a ser raptados son aquellos cristianos que confesaron únicamente a Jesús de boca. Amén. Porque la escritura es clara. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Pero si lo crees en el corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. La creencia de corazón nos lleva a alcanzar la justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces ahí vemos la diferencia. Entonces vamos a ver y vamos a profundizar un poquito acerca de esto. ¿Qué es lo que sucede cuando logramos creer en nuestro corazón que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos? Si creo que Dios resucitó a Cristo, si logro creer esto en mi corazón, ahí alcanzo la justificación. ¿Por qué? Presten atención. Si creo que resucitó es porque también creí que murió, ¿no? Porque no puedo pensar que resucitó sin haber creído que murió. Entonces, estoy creyendo que murió y que yo morí juntamente con él, a la justicia de la ciencia del bien y del mal, a la ley de Moisés. Y creo también que fui resucitado juntamente con él bajo un nuevo modelo de justicia, bajo la justicia de Dios, bajo la gracia. Amén. O sea, morí con Cristo para la ley y para su justicia. Y resucité juntamente con él en la gracia, en la justicia de Dios. Ahí obtengo ¿qué? Un nuevo nacimiento. Pero mirábamos que cuando confieso a Jesús con la boca, lo único que me alcanza me lleva a cumplir la ley de Moisés. Sigo bajo ella, nada más la estoy cumpliendo, no puedo ser condenado, pero no más. Pero sigo bajo juicio, sigo bajo la justicia de la ciencia del bien y del mal. No logro morir a esa ley, no logro morir a esa justicia. Por lo tanto, esa es la razón por la cual tenemos que comparecer ante el gran trono blanco, porque todavía seguimos bajo juicio. Aunque tal vez no seamos condenados en el tribunal del gran trono blanco, pero vamos a tener que comparecer allá. Aquí vemos que no, aquí vemos que nacemos de nuevo. Hemos muerto a la justicia de la ciencia del bien y del mal y hemos nacido a un nuevo modelo de justicia, a la gracia. Por eso dice la Escritura que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Entonces vemos que el que alcanza la justificación, el que alcanza la abundancia de la gracia, ha muerto, mejor dicho, a la justicia de Satanás, ha muerto a la justicia de la ciencia del bien y del mal, ha muerto a la ley de Moisés para vivir en un nuevo modelo de justicia con una ley nueva. Muy bien. Pero ¿qué sucedería? ¿O qué sucede más bien? Porque esto está sucediendo, que a menudo la gran mayoría de cristianos no entienden esto. No entienden el modelo de Dios, no entienden cómo Dios hace salvas a las personas. No entienden la estrategia del plan de Dios para salvarlos. Y cuando no entendemos esto, es muy peligroso, ya que si no lo entendemos de esta manera, siempre la salvación va a estar en peligro. Al no entender esto, mejor dicho, no podemos aprovechar todos los beneficios que nos están ofreciendo, tanto la gracia como la abundancia de la gracia, porque no entendemos realmente cuál es el beneficio que adquiero. Y si no entiendo cuál es el beneficio, pues no me va a servir de nada. No lo voy a poder aprovechar. Y eso es lo que le está pasando a la gran mayoría de cristianos. A pesar
de que en la Biblia encontramos más de 150 pasajes que nos dicen y que nos afirman que la salvación se alcanza por gracia, que es gratuita, que es un regalo, muchos siguen poniendo a depender la salvación de acuerdo a las obras, a lo que hagan o dejen de hacer. Decíamos que esto es lo más peligroso. Miremos algunos pasajes. Presten atención a esto. Por decir algo, para aquellos que han creído en Jesús, pero siguen pensando que tienen que cumplir algunas obras o cumplir algunos mandamientos o la ley misma para alcanzar la salvación, miremos lo que el apóstol Pablo les dice a este tipo de personas. En Gálatas, capítulo 2, versículo 21, dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que si pienso que por la ley voy a alcanzar la justicia, voy a alcanzar a ser justificado a través del cumplimiento de la ley, entonces Cristo murió en vano. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a este tipo de personas. Miremos aquí lo que les dice ahí mismo en Gálatas capítulo 5, versículo 2. Dice así: he aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea que aquí la palabra circuncisión, la palabra circuncidáis, es sinónimo del cumplimiento de la ley. Y aquí mismo en el versículo 4 nos dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Parafraseando una vez más ese pasaje, está diciendo que de Cristo se desligaron los que piensan alcanzar la justicia o ser justificados a través del cumplimiento de la ley. Dice que de Cristo se desligaron, de Cristo se desprendieron y de la gracia han caído. Y esto le pasa a la gran mayoría de los cristianos, porque no han comprendido todavía cuál es la manera, cuál es la estrategia en el plan de Dios para rescatarlos. No han entendido cómo Dios hace salvas y justos a las personas. Siempre la gran mayoría están poniendo a depender su salvación a través de las obras o del cumplimiento de algunas normas o a través de el cumplimiento de toda la ley, pese a que encontramos todos estos pasajes. Por ejemplo, para aquellos que piensan que hay que recibir a Cristo, pero también hay que hacer algunas obras para alcanzar la salvación, mire lo que el apóstol Pablo les responde. Aquí en Gálatas 2:16, por ejemplo: por cuanto por las obras de la ley nadie se justifica para con Dios. En Efesios capítulo 2, en el versículo 8 y 9, nos dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vemos que aquí, para aquellos que ponen a depender su salvación a través, aceptar a Cristo, pero también piensan que hay que cumplir algún tipo de obras para alcanzar o perfeccionar la salvación, vemos claramente que el apóstol nos está diciendo: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos está diciendo que la salvación no se alcanza a través de méritos propios, no se alcanza a través de nuestro propio esfuerzo, no se alcanza a través de las obras, de lo bueno o malo que hagamos. Está diciendo no por obras, para que nadie presuma pensando que se la pudo haber ganado. La salvación no se gana, es un regalo. Por eso dice, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Un don, una dádiva quiere decir. Esta palabra don viene de un término que traduce dádiva. Dádiva quiere decir un regalo, para que nadie se gloríe, para que nadie presuma, alardee, pensando que es que se ganó la salvación a través del cumplimiento de buenas obras. Como a menudo escuchamos, decimos: uy, tal fulanito se ganó el cielo, se ganó la salvación con esa obra tan grande que hizo, ¿verdad? No, nadie se gana la salvación. La salvación es un regalo, nadie se lo puede ganar, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie presuma, para que nadie piense que la ganó por sí solo, por sus propios méritos, por el cumplimiento de la ley o por hacer las cosas según él bien hechas. No, no es por eso. Las obras en el cristianismo, o sea, cuando uno nace de nuevo, las obras vienen por defecto. Jesús dijo: por sus frutos los reconoceréis. Un palo de mangos no puede dar uvas y un palo de uvas no puede dar mangos. Cada árbol se reconoce por su fruto. Entonces las obras en un cristiano vienen por defecto, naturalmente.
Ese es el resultado de que he recibido a Cristo, de que Cristo mora en mí, como dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces, el resultado de que Cristo vive en mí van a ser buenas obras, pero las obras no son para ganar o alcanzar la salvación, pero sí podemos probarnos si estamos o no estamos en Cristo. ¿Cómo? Al mirar nuestras obras, pero no son las que nos dan la salvación o no son las que nos llevan a alcanzar la justificación. Amén. Es más, el que produce frutos o el que lleva muchas obras es aquel que alcanza la justificación. El que no alcanzó la justificación, el que solo alcanzó la salvación, este no lleva muchos frutos, de hecho no lleva frutos. Porque recordemos que este ni siquiera ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, no puede llevar frutos. Sigue siendo la misma criatura, únicamente que está, digamos, está protegido, está cubierto porque ha cumplido la ley en Cristo. O sea, no puede ser condenado. Sin embargo, no ha nacido de nuevo. O sea, que este no va a llevar frutos. Pero aquel que alcanzó la justificación, este sí lleva frutos. Este sí va a producir. Este sí está en Cristo. O sea, este sí va a poder demostrar a Cristo en su vida. Sigamos viendo pasajes que nos dicen que la justificación y la salvación no se alcanzan a través del cumplimiento de las obras. Como dice otro pasaje más. Dice que nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Aquí estamos viendo que no fue por las buenas obras, no fue por lo bueno o malo, sino que nos salvó por su gracia. Y así sucesivamente. Tenemos más de 150 versículos en la Biblia donde nos habla una y otra vez de que la salvación y la justificación se alcanzan por la fe en Cristo y no a través de las obras, ni del cumplimiento de la ley o parte de la ley o de algunas normas. No, nada que ver con eso. La salvación se alcanza de una sola manera. Y es la única manera en que la salvación pueda estar segura y firme. Entonces, a pesar de que estamos viendo tantos pasajes, y hay muchísimos aquí en la Biblia, no terminaría hoy si me pongo a recitar cada uno de ellos, donde nos están diciendo cómo es que Dios nos hace salvos, en qué consiste la estrategia del plan de Dios para hacernos salvos. La gran mayoría de cristianos no lo comprenden y siguen arraigados, apegados a las obras o a la ley de Moisés. No aceptan la manera de cómo Dios los está haciendo salvos. No reciben la salvación gratuita. No saben recibir un regalo de Dios. Sienten que ellos tienen que hacer algo. Y es tan sencillo como más bien dejar que Dios, o sea, nada más aceptar lo que Dios hizo por ellos. Pero ellos no lo aceptan y siguen ahí, arraigados y aferrados a la ley o a las normas o a las obras. Y son la gran mayoría, vuelvo y repito. Es más, esto es tan delicado que algunos profesan, con la boca dicen que ellos son salvos por gracia. Sin embargo, en su interior, involuntariamente están tratando de hacer obras para alcanzar la salvación. Lo comprenden en la teoría, pero no lo han logrado comprender en su corazón. A pesar de que Dios nos proveyó un medio para rescatarnos, ellos no lo aceptan. No aceptan ese regalo de Dios y siguen tratando de alcanzar la salvación y la justificación por sus propios medios. Entonces, ¿qué pasaría con las personas, con los cristianos específicamente, que han recibido a Cristo, que han confesado a Cristo con su boca, pero siguen teniendo conciencia de pecado, que a pesar de que han confesado, han creído en Cristo, siguen atados a las normas, a las obras o a la ley de Moisés? Esto siempre, su salvación va a estar en peligro. Siempre su salvación va a estar en riesgo. Nunca es firme. Decíamos que para que la salvación llegue a ser firme, no puede depender de esas cosas. Y esto, a pesar de que recibieron a Cristo, a pesar de que confesaron a Cristo, se pueden perder. Estos se pueden perder. Oh, pastor, pero usted nos dijo que uno estando en Cristo no se pierde. No se pierde siempre y cuando comprenda esto, pero si no lo comprende se va a perder. Recordemos como dice el pasaje, o sea, Cristo no les aprovechará de nada si piensan así. De Cristo se desligaron los que piensan así. De la gracia han caído. Por eso el apóstol Pablo, por ejemplo, en Gálatas les dice: Gálatas estúpidos, ustedes comenzaron con el espíritu y terminaron con la carne. ¿Quién los engañó? ¿Quién les envolvió la mente para volver atrás? Habían recibido una libertad en Cristo y volvieron a esclavizarse. Volvieron a judaizar, o sea, a la ley de Moisés. De esta manera, la salvación se puede perder. Y muchos cristianos se van a perder por esto. Por eso Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Entonces, primeramente lo que hay que asegurar es la salvación. Oh, pastor, pero es que esto es un poco delicado porque muchos le tienen miedo a esto. Pero no, por el contrario, a lo que debemos de tenerle miedo es a seguir pensando que podemos ser salvos o justos a través de las obras o del cumplimiento de algunas normas o de la ley. Esto sí es peligroso. ¿Por qué? Porque siempre y cuando pensemos así, la salvación nunca va a estar firme, siempre va a estar en peligro. Pero si más bien yo recibo el regalo de Dios y creo que Dios hizo las cosas, que Cristo, el sacrificio de Jesús, tuvo el valor de una vez y para siempre de hacerme salvo y justo, pues ahí va a estar segura, va a estar firme, como dijo el apóstol Pablo. Para que la promesa sea firme, no puede estar basada en las obras ni cumplimiento de la ley, sino en la fe de Jesucristo, en la obra que Jesús hizo por nosotros. Es la única manera en que yo tenga certeza de salvación. Decíamos que los otros nunca tienen certeza de salvación. Nunca saben si son o no salvos. Y por esta razón su salvación está en peligro y se pueden llegar a perder. Y muchos se van a perder por esta razón, por no entender de cómo Dios los hace salvos. Esta también es la razón por la cual muchas iglesias manipulan a sus fieles. En muchas iglesias se manipulan a los fieles por medio del temor, por medio de que se van a perder. Muchos son fluctuantes, como la onda del mar, porque no conoce la manera de cómo Dios lo hace salvo. Usted es manipulable. Si usted tiene temor de su salvación, entonces va a ser manipulable fácilmente. Esta es la razón por la cual en algunas iglesias o algunos pastores manipulan fácilmente. Pero si usted sabe cómo es salvo, usted va a ser inmanipulable. No hay quien lo manipule. Si usted conoce realmente de cómo Dios lo hace salvo, porque no está dependiendo de sus obras, está dependiendo únicamente de una obra que Jesús hizo por usted. Entonces ahí usted puede descansar tranquilo y no va a ser conmovido de ahí fácilmente, no va a ser llevado fácilmente por cualquier viento de doctrinas. Como dice el apóstol Pablo, así dice el apóstol Pablo, de hombres que para engañar usan con astucia las artimañas del error. Entonces ahí ya usted se afirma y deja de ser como la onda del mar. Un día una iglesia le dice, no, la salvación está aquí, entonces usted está en esa iglesia. Pero mañana otro viene y le dice, no, allá no está la salvación, está acá. Entonces usted sale de aquí y se va a la otra iglesia, no, acá es que está. Y después al otro día, el día siguiente viene otro y le dice, no, usted está equivocado, hermano, la salvación está acá atrás. Oh, entonces se va para allá atrás y toda la vida se la pasa de iglesia en iglesia buscando la salvación. Y esto no es así, porque la salvación es por gracia. Entonces ahí usted va a dejar de ser manipulable. Y algunos, no sé si es que no lo entienden, y otros que quizás lo entiendan, pero no les conviene enseñarlo de esa manera. ¿Sí me están entendiendo? Amén, pastor. Muy bien. Entonces seguimos aquí. Entonces vemos que hay muchos pasajes. Yo les toqué así unos por encimita. Por ejemplo, pongamos otro rápido. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, en el versículo 1 dice, bueno, ¿qué fue lo que Dios le tomó en cuenta a Abraham para hacerlo justo? Dice, si hubiese sido por sus obras, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esa fe le fue contada por justicia. Aquel que no presenta ninguna obra, pero cree en aquel que justifica al impío, esa fe le es contada por justicia. ¿Qué fue lo que Dios le tomó en cuenta a Abraham para hacerlo justo? Si hubiese sido por sus obras, tendría Abraham de qué gloriarse, pero no para con Dios. Abraham pudo haber alardeado, bueno, esto yo alcancé la justificación porque me porté bien, pero dice, no para con Dios. Y pone el ejemplo, aquel que trabaja, se le paga el salario como un regalo. Si usted trabajó y se le paga su salario, ¿eso sería un regalo? No, por supuesto. No sería un regalo. Pero aquel que no presenta ningún trabajo, ninguna obra, pero cree únicamente en aquel que justifica al impío, esa fe le es contada por justicia. Eso es lo que Dios le va a tomar en cuenta para hacerlo justo. Y eso fue lo que Dios le tomó en cuenta a Abraham para hacerlo justo. No fueron sus obras. Eso es lo que nos dice el pasaje claramente. Pero a pesar de todos estos pasajes, algunos, los que están así bien arraigados a la ley de Moisés, porque algunos han creído en Cristo, pero siguen aferrados a la ley de Moisés. No quieren desprenderse de ahí por nada. De hecho, los que están bien aferrados así, piensan que la gracia es un atributo de la ley, que la gracia ya está incorporada en la ley. Entonces, afirman de que sí, hay que creer en Cristo, pero también hay que cumplir la ley de Moisés. Y según ellos no existen por separada la gracia y la ley, sino que hacen parte de una misma cosa. Pero vemos claramente que la Biblia nos presenta siempre la gracia y la ley como cosas opuestas, como cosas separadas.
Por ejemplo, aquí en Juan, capítulo 1, en el versículo 17, nos dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces aquí vemos que una vez más nos lo está presentando como cosas separadas, no cohabitan juntas, sino por separado. Dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia no había sido revelada antes de que Cristo viniera, fue revelada con Cristo. Existía desde siempre, mirábamos que la gracia siempre ha existido, ha sido la justicia de Dios, pero no había sido revelada a los hombres hasta que vino Cristo. Y por medio de Cristo fue revelada la gracia. Pero la ley vino por Moisés. Son cosas totalmente diferentes. Y ellos no entienden la gracia de esta manera. Y según ellos se basan, dicen que realmente el pasaje en el idioma original, en la traducción, hay una mala interpretación, según ellos. Entonces, que esto ha hecho que se malentienda, según ellos, la gracia. Que según ellos la gracia es, bueno, que sí, hay que creer en Cristo, que ese fue el favor de Dios, pero sin embargo hay que seguir realizando las obras para alcanzar la salvación. De lo contrario, afirman ellos que si no hacemos obras o si no cumplimos la ley, nos vamos a perder, a pesar de haber recibido a Cristo. Pero escúcheme bien, lo absurdo es, no creo que la Biblia, haya malas interpretaciones en más de 150 pasajes que nos están hablando de lo mismo. Son mucho más de 150 pasajes. Yo no me he puesto a contarlos, pero así por encimita puedo darme cuenta que son más de 150 pasajes. Según ellos, entonces más de 150 pasajes van a estar equivocados. Ahora, se deformaría todo el contexto de la Biblia, si no es así. O sea, sería una locura, no tendría orden, no tendría contexto. Sería un caos en las escrituras, sería loca si no fuera así. Sin embargo, decíamos, ellos se basan que en el idioma original está la confusión. Entonces miremos en el idioma original qué es lo que dice. En el griego, ya que esto es el Nuevo Testamento, la gran mayoría del Nuevo Testamento sabemos que fue escrita en griego. Entonces, en griego, la palabra gracia como tal, ¿qué es lo que traduce? Quiere decir charis, que traduciría como bondad inmerecida. O sea, un favor de Dios inmerecido. También aprobar o aprobación también significaría. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos aprobados delante de Dios. No reprobados, estamos aprobados delante de Dios. Hay otras palabras que se derivan de aquí que a menudo pues en la Biblia encontramos estas derivaciones cuando se refiere a la gracia. Y la otra palabra también es charisma, que quiere decir dádiva o don de Dios. Don viene de dádiva. Y dádiva quiere decir un regalo o un don divino. Eso es lo que quiere decir charisma. Y hay otras que se derivan de aquí mismo, pero todos los significados son lo mismo. Entonces, si ponemos todo esto sobre la mesa, ¿qué es lo que nos da? Una vez más nos da lo mismo. La gracia es un regalo de Dios, una bondad inmerecida, algo que yo no merezco, pero me lo da como un regalo. Si yo tengo que pagarle a usted por un regalo, ¿sería un regalo? Creo que no. Sería algo que estoy comprando. Pero si yo no tengo que pagar nada y usted me lo da, ¿qué es? Es un regalo. Así de sencillo. Entonces vemos que si ponemos todo esto sobre la mesa, la palabra gracia lo que traduce es precisamente una bondad inmerecida. Que estamos aprobados, que Dios nos aprueba. Quiere decir un regalo de Dios. Entonces, por ninguna parte, ni en el idioma original, ni en la traducción normal de la Biblia, nos muestra algo diferente. Eso es lo que quiere decir, así de sencillo. Pero ellos, con tal de no aceptar ese regalo, entonces prefieren inventarse cualquier cosa. Pero esta es la verdad. Y no creo que todos los traductores, recordemos que cada Biblia ha sido traducida en una versión diferente. Cada Biblia tiene su propio o sus propios traductores. Y todos se equivocaron entonces, porque en todas las Biblias nos hablan de que la gracia es lo mismo. O sea, todos están equivocados. Solamente ellos son los que están en la verdad. Y la Biblia les está diciendo, y supuestamente ellos se basan en lo que la Biblia dice. Sin embargo, no la aceptan de ninguna manera. Y siguen buscando algún pero, alguna excusa para no recibir el regalo. Y seguir confiando. ¿Qué es lo que sucede? Que estos no están confiando en Dios. Están confiando en sí mismos. Por eso Cristo les dice, si siguen confiando en ustedes, de Cristo se desligaron y de la gracia han caído, dijo el apóstol Pablo. Vamos a dejarlo allí y vamos a elaborar el cuestionario rápidamente.
La primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la gracia y la abundancia de la gracia? ¿O en qué consiste en cada una? El que quiera responder puede abrir el micrófono y responder. Pastor, la abundancia es la que estamos viviendo ahora en gracia. Claro que sí. Sin embargo, me gustaría que complementáramos eso, de acuerdo a lo que estudiamos hoy. Que los de la gracia, aquellos que reciben a Cristo, y ellos no estarán dentro del arrebatamiento. Lo que entendí, una parte así, pues es muy extenso, ¿no? Pues, Sí, claro. Muy bien. Vamos completando entre todos. Bueno, La gracia es cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y la sobreabundancia es cuando lo confesamos y lo creemos en nuestro corazón, porque ahí adquirimos la justificación. correcto, muy bien. Muy bien. Sí, correcto, exactamente. Sí, la una es la confesión de boca, la gracia, nos alcanza la salvación. Y la abundancia de la gracia es cuando lo creemos en el corazón, que Dios le resucitó entre los muertos, entonces alcanzamos la justificación. Muy bien, perfecto. Bueno, aquí esta pregunta está ligada a la primera, por supuesto. ¿Cómo se alcanza la gracia y la abundancia de la gracia? es que dentro de la gracia, su merced decía que habían personas que aún todavía continuaban, o sea, estando en la gracia, aún todavía continuaban bajo la ley de la ciencia del bien y el mal, o sea, Claro. bajo la ley de Moisés. Sí, correcto. Y ya con la gracia abundante es cuando se vive una vida plena, o sea, no solo que confesemos que Jesucristo es el Señor, sino que lo confesemos y lo creamos en nuestro corazón. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que entiendo yo, la diferencia de lo uno y de lo otro. Bueno, la respuesta que nos daba la hermana Luzma es justamente el complemento de la primera pregunta. Entonces, vamos a la segunda. Nuevamente repito, ¿cómo se alcanza la gracia y la abundancia de la gracia? ¿Cómo se alcanza cada una? Es esta pregunta. Creyendo con el corazón. Y la otra es creyendo y declarándolo con la voz. Correcto, sí, claro. Entonces vemos que la gracia es declarándolo, confesándolo con la boca. Alcanzamos la gracia. Y la abundancia de la gracia la alcanzamos cuando creemos en el corazón que Dios le resucitó de entre los muertos a Jesús. Porque a menudo creemos fácilmente que Cristo murió por nuestros pecados, pero hasta ahí, lo dejamos allí. Y nos olvidamos de que Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces, cuando creemos que Cristo murió por nuestros pecados, no es suficiente. Necesitamos creer que Dios le resucitó de entre los muertos, porque de lo contrario nosotros no nacemos de nuevo. La única manera de nacer de nuevo es creyendo que Dios le resucitó de entre los muertos. Es tan importante creer que Jesús murió, pero igual de importante o mejor creer que Cristo resucitó de entre los muertos. Porque esto es lo que nos alcanza realmente la justificación. Otra pregunta. Estas son muy fáciles porque tienen que ver todo con lo mismo. Muy sencillitas. Si logramos cumplir toda la ley, ¿alcanzamos la salvación o la justificación? Decíamos que Dios nos llevó a cumplir toda la ley únicamente con confesar a Jesús con la boca. Entonces, si logramos cumplir la ley a través de la confesión de boca, ¿ahí qué es lo que nos está alcanzando? ¿La justificación o la salvación? ¿Cuál de las dos? ¿La salvación? La salvación, correcto. La salvación. Recuerde que dice, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Pero si lo crees en el corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy bien. Entonces, aquí viene otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre salvación y justificación? ¿Qué? Pastor, yo encuentro dos grandes diferencias. Primero, que desde la salvación, por la confesión de Jesús como Señor y Salvador,
aún sigue permaneciendo bajo la jurisdicción de la ciencia del bien y del mal, porque le falta el complemento que es creer en su corazón de que realmente Cristo murió por nuestros pecados y obtuvo también la resurrección. Entonces, no se iría al trono blanco, o sea, no se pasaría al juicio mediante la justificación, mientras que en la salvación, si están solamente por la salvación, va a seguir entonces bajo la misma jurisdicción y no va a ser arrebatado y por ende tiene que pasar en el trono blanco, mientras que por la justificación tiene la salvación, sale de la jurisdicción de la ciencia del bien y del mal y por ende va a ser raptado y no debe pasar por el juicio del trono blanco. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ok, listo, muy bien. Seguimos con otra pregunta. Todas estas preguntas son muy parecidas y todas están ligadas. Le dice así: ¿qué es lo que me consigue cuando únicamente confieso a Jesús con mi boca? Gracias, nomás. La gracia, muy bien, muy bien. La gracia o la salvación. Ok, muy bien. Otra pregunta. ¿Qué sucede cuando logramos creer en el corazón que Dios le resucitó entre los muertos? ¿Qué es lo que nos consigue esto? Salvación. Seamos más La específicos. justificación. La justificación. Yo quiero que entiendan lo siguiente, creo que no me han entendido bien. La salvación y la justificación son dos cosas diferentes. Hoy se las presenté como cosas diferentes. Recordemos, la justificación se alcanza a través de creer en el corazón que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Y la confesión de boca nos alcanza la salvación. O sea, la salvación nos lleva a cumplir la ley. Es como cumplimos la ley. La ley decía, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero nada más hasta ahí. O sea, no me pueden condenar, pero sigo bajo la justicia de la ciencia del bien y del mal. ¿Correcto? Sigo bajo juicio. Por eso tengo que ir al tribunal del gran trono blanco. No he conseguido una salvación completa. La salvación completa es la salvación y la justificación al mismo tiempo. O el que se justificó, pues ya ha cumplido con todo. Son dos cosas por separada y quiero que las separemos. Eso fue lo que presenté hoy. Son dos tipos de salvación. Una que es la salvación, digámoslo así, a medias, y la otra que es la salvación completa. Por eso titulamos a la una la salvación y la justificación, porque así la presenta la Biblia. Muy bien, ahora sí, otra pregunta. ¿Cómo logramos nacer de nuevo? ¿A través de la salvación o a través de la justificación? ¿A través de la gracia o a través de la abundancia de la gracia? De la justificación y de la sobreabundancia de la gracia. Correcto. Muy bien. Bueno, otra pregunta. Si después de haber confesado a Jesús sigo teniendo conciencia de pecado, ¿qué puede sucederle a este cristiano? ¿Tiene la salvación asegurada o puede perder su salvación? No, pues yo pienso que la puede perder porque continúa lo que inicialmente fue la pregunta, ¿no? Que continuaba bajo la ciencia del bien y del mal. O sea, estaba con un pie aquí y otro pie allá. Exactamente, puede perder la salvación. Y de esta manera un cristiano puede perder la salvación. Muy bien. ¿Qué cristianos tendrán que comparecer ante el tribunal del gran trono blanco? ¿Los de la gracia o los de la abundancia de la gracia? ¿Los salvos o los justos? Los de la gracia, ¿no? ¿Sí? Correcto, muy bien, correcto. Los de la gracia. Los que son únicamente salvos, los que alcanzaron la salvación por confesión de boca, estos tendrán que ir al tribunal del gran trono blanco. Muy bien. Otra pregunta. Para que la promesa de salvación y justificación sean firmes, ¿de qué deben de depender? De que es un regalo inmerecido y no por obras. Amén. Debe depender de la fe en Cristo Jesús. Muy bien. De la fe en Cristo Jesús. De la obra que Jesús hizo por nosotros. Muy bien. No debe de depender de otros factores, porque siempre y cuando dependa de otros factores va a estar en peligro. Nunca va a ser firme. Otra pregunta. Nombrar algunas ventajas y desventajas
de la salvación, de la gracia, y mostrar las ventajas de la abundancia de la gracia. ¿Cuáles son esos beneficios de la justificación? Los que están bajo la múltiple gracia no van a ir al trono del juicio, o sea, al trono del juicio. ¿Sí? Sí, ¿no? Al gran trono blanco, sí, correcto. Y van a ser arrebatados, mientras que los de la gracia, pues ellos sí van a ese juicio, ¿sí? Y no van a ser arrebatados. Correcto, muy bien. Sí, correcto. Entonces vemos que los beneficios de los de la gracia, bueno, no pueden ser hallados culpables. Han cumplido toda la ley de Moisés. Dios los llevó a cumplir toda la ley de Moisés únicamente por medio de confesar a Jesús. Ya automáticamente cumplieron la ley, por lo tanto no pueden ser condenados. Las desventajas, bueno, lo que acaba de decir la hermana, las desventajas es que estos tienen que ir a comparecer al tribunal del gran trono blanco porque siguen bajo juicio. No van a ser raptados, no participarán del reino de Dios, no han nacido de nuevo. Como Jesús dijo, aquel que no nazca de nuevo no verá el reino de Dios. Bueno, seguimos aquí. Entonces, la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué quiere decir la palabra gracia? Regalo inmerecido. Amén. Regalo inmerecido. Una bondad inmerecida. Muy bien. Otra pregunta. ¿De qué les aprovechará Cristo a aquellos que piensan que tienen que cumplir la ley o algunas normas o tienen que hacer algún tipo de obras para alcanzar la salvación? ¿De qué les aprovechará Cristo a estas personas o a estos creyentes? Pues no, pastor, porque uno por obras no es salvo, ¿no? Correcto. De nada. Tal cual como dice el apóstol Pablo. De nada os aprovechará Cristo. Muy bien. Otra pregunta. A los cristianos que tratan de ser justos por el cumplimiento de la ley, ¿qué es lo que les sucede realmente? ¿Cómo quedan ellos frente a la gracia y frente a Cristo? Bueno, les recuerdo, dice que de Cristo se desligaron y de la gracia cayeron. Y la última pregunta, ¿por medio de quién vino la ley y por medio de quién vino la gracia? Bueno, la ley vino a través de Moisés y la gracia vino a través de Jesucristo. Amén, muy bien, excelente. Entonces, muy bien, perfecto. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre lo que estudiamos hoy, me gustaría que le hicieran antes de orar. Pues yo no, pastor. No, claro. Muy bien. No, hermano. Listo, muy bien, muy bien. Entonces vamos a orar.